Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de TechSant. Hoy vamos a hacer un hormiguero de madera. Bienvenidos, ahora sí, luego de la incursión de esta mujer de la bichoteca que trató de meterse a nuestro canal. No, mentiras. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video en colaboración con Rocío de la bichoteca. Hace algunos meses yo le hice a ella un hormiguero. Ella lo va a estar presentando hoy en su canal. Yo ya lo presenté en el mío. Al final de este video de hoy les dejaré el link para que vean cómo hice el hormiguero que le mandé a ella. Pero asimismo, como hice ese hormiguero, junto con las mismas ramas que recluté o que conseguí ese día, hice un hormiguero hermanito del que le envié a ella. Y ese lo vamos a presentar hoy. Un hormiguero hecho de una parte de una rama, donde la rama o el arbusto se empieza a convertir en raíz. Tiene unas curvas muy interesantes y hemos hecho una obra de arte completa. Si quieres suscribirte, lo puedes hacer aquí. O si ya eres suscriptor y quieres hacerte miembro para recibir videos exclusivos, hemos hecho más de una decena de videos últimamente solo para los miembros. El último que hicimos fue una configuración nueva de arena para ATA y una actualización de mis cortadoras de hojas. Espero que disfruten y les mando un fuerte abrazo. Para empezar, les muestro esta rama. De ahí hicimos un hormiguero artístico hace ya varios meses. En la lista de reproducción que dejaré al final del video va a estar este hormiguero. ¿Por qué lo muestro? Porque algunas de las técnicas que utilizamos en ese hormiguero las vamos a repetir hoy. Y este que les estoy mostrando aquí es el hormiguero de Rocío. También subí este video hace algunas semanas y les dejaré el link al final. Esta rama es de la que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer de esta rama, que es compañera del que le enviamos a Rocío, hicimos casi al tiempo un hormiguero. Y aquí voy a valerme de la sierra circular. Este corte es muy delicado, muy peligroso. Si no tienes experiencia, no lo hagas. Se requiere mucha experiencia para hacerlo. No alcancé a hacerlo completo porque ya era demasiado riesgoso y además la cuchilla no alcanzaba a cortar de lado a lado la rama. Entonces el resto del corte lo voy a hacer con este serruchito a mano para dejar esa cara plana y hacer la mayoría de las cámaras en esa área. Y mientras vamos viendo la parte de la resina poliéster y el Cristaplast y toda esa técnica para tallar las cámaras laterales, en ese costado que es más grueso voy a hacer unas cámaras laterales y en el otro voy a hacer unas cámaras inclinadas. Mientras vamos viendo eso y vamos ubicando las torres de humedad, vamos a ver un saludito de Rocío que los quiere saludar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí, soy la bichoteca. Muchas gracias por dejarme participar en este vídeo. Este hormiguero lo ha hecho mi amigo, mi gran querido TechSant, que me lo ha enviado aquí a España y quería enseñaros la mudanza de las hormigas que voy a hacer pues en este hormiguerito. Estáis invitados a pasar por mi vídeo, estáis invitados a pasar por mi canal y bueno, muchísimas gracias Alejandro por darme esta oportunidad de participar aquí en tu canal y sobre todo muchas gracias por todos los momentos compartidos, por todo lo que hemos vivido y sobre todo muchas gracias Alejandro por esa amistad que me das, por todo el cariño que me transmites y lo veo reflejado en este hormiguero. Así que muchas gracias y bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Rocío, sabes que aquí también te queremos mucho, aprecio mucho la calidad de ser humano que eres, te mando un abrazo enorme, no solo a ti sino a toda la gente en España que ha sufrido tanto recientemente con esos estragos climáticos. Un abrazo y mucho ánimo. Quiero contarles que entre semana estoy subiendo gameplays del juego Empires of the Ants y por favor vean los videos, está chévere, interesante, es un videojuego espectacular que me lo recomendó Sebastián junto con su papá Wilson. Sebastián es un jovencito encantador, muy agradable muchacho. Te mando un abrazo Sebastián para ti, para tu papá. Ellos me recomendaron este videojuego, hemos empezado a jugarlo desde el día del lanzamiento, es realmente épico. No se pierdan los videos, están en el canal, los subo entre semana. Continuamos ahora con el hormiguero. Estas son las cámaras laterales. Noten ustedes que esa pieza es bastante gruesa ahí, entonces dije no quiero desperdiciar ese espacio y quiero utilizarlo tallando justamente estas cámaras que van a quedar verticales, estas van a quedar inclinadas y las cámaras de arriba van a quedar horizontales. Retiramos ya las plantillas, cumplieron su propósito, retiramos el plástico que protegía la madera y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a tallar la parte superior e ir visualizando cómo queremos que se distribuyan las cámaras, las torres de humedad, los accesos y una compuerta que le vamos a hacer más adelante. Noten ustedes, vamos avanzando y recuerden siempre cuando vamos a rutear
ir quitando madera de a pocos pasos, quizás unos 2-3 milímetros, otro paso, otros 2-3 milímetros, así hasta que encontremos la altura que deseamos. Dejar algunos escalones, los lugares en donde va a haber acceso entre las cámaras laterales y la superior. Y noten ustedes esas fibras de la madera que tienden a levantarse con la ruteadora, pues las pulimos con el Dremel. Es lo que vamos a hacer a continuación, siempre buscando que queden los terminados muy bien hechos, que quede muy pulido todo. Hacemos un taladro o un agujero con el taladro en diagonal aquí para comunicar esas dos cámaras, y esta es la compuerta que vamos a hacer. Vamos a hacer una compuerta bastante orgánica, va a ser en corcho. Le dejamos apenas una ranurita. La especie que voy a meter acá no es tan pequeña, entonces van a poder no van a pasar por ahí, pero van a tallar por ahí si quieren ampliar. En el momento en que quieran ampliar lo harán. Y aquí ubicamos las torres de humedad. Taladramos por detrás para que haya una base plana para la torre, y queda esta telita de madera que luego la vamos a tallar con la ayuda del Dremel, y esa va a ser el área donde la malla se va a ver y por donde va a entrar la humedad por evaporación. El propósito de hacerlo así a mano es para que quede irregular, que no quede exactamente circular, sino que tenga un aspecto un poquito más artístico, más orgánico, digo yo. Y pegamos las torres de humedad. Eso ya lo han visto en otros videos. Ahora lo que estoy haciendo es, les voy a colocar, a diferencia del que hicimos para Rocío, que llevaba corcho, conseguí unos acrílicos grandes y los quiero utilizar acá. Los corté con la caladora, como hemos visto en otros videos, y le hice esas pequeñas marcas con el taladro, con una broca plana, para poder empotrar un poquito los magnetos. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Ya están los agujeros o estos rebajados que hicimos para que el imán o el magneto entre, y los pegamos con pegante instantáneo. ¿Por qué lo hago? Porque eso me ayuda a que el magneto funcione mejor, se pegue con más facilidad a la cabeza de los tornillos. Esas hendiduras que hicimos, esos rebajados, los hicimos justamente en donde van las cabezas de los tornillos. Y ahora pasamos a la parte que más nos gusta cuando estamos comprando algo que tiene acrílico, y es quitarle el plástico protector. Ya sea algo de acrílico, un teléfono, en fin, quitar este plástico es una sensación muy, muy agradable. Retiramos los protectores también al acrílico rojo. Un poquito difícil a veces, y ya queda listo. Y la idea es que esas tapitas queden ahí. Acomodamos las de los lados y ya tenemos nuestro hormiguero. Creo que se ve muy lindo. Las tapas de acrílico rojo las cortamos usando como plantilla las de acrílico transparente. Antes de atornillarlas las tracé y lo que hice fue cortar con la caladora. Y aquí tenemos un hormiguero con dos espacios, básicamente esa cámara superior con dos torres de humedad y la lateral van a funcionar primero, y luego con la compuerta podrán tener acceso al resto del hormiguero. Ahí está el acceso. Entonces me gusta que tenga una buena sistema de humedad, porque realmente el hormiguero no es pequeño y la especie es Camponotus, pero le gusta la humedad. Ahí están los agujeros para poder rellenar las torres de humedad. Este es nuestro hormiguero. Estas son las listas de reproducción que les quiero compartir. Una de hormigueros de lujo, donde vimos las técnicas de la resina poliéster y todo esto, y la otra lista de reproducción es donde está el hormiguero que hicimos para Rocío. Les mando un abrazo, gracias Rocío por compartir con nosotros este video, y les deseo a todos una feliz crianza de hormigas. Chao.